A principios de 1905 vivía en la ciudad suiza de Berna, en este pequeño departamento de la calle Kramgasse, un oficinista de 25 años, recién casado, que dedicaba sus ratos libres a pensar en problemas científicos con la esperanza de publicar algún nuevo descubrimiento en la revista de física más importante de Alemania, Annalen der Physik. Antes y después de sus reglamentarias 8 horas de trabajo, sábados incluidos, el oficinista recorría con sus amigos las calles y los alrededores de Berna, discutiendo las ideas que estaba desarrollando. De esa manera, la apacible capital suiza, con sus angostas calles, sus jardines, su río, sus osos y sobre todo su reloj, se convirtió en el escenario de una de las revoluciones científicas más importantes de la era moderna. Y es que cuando los secretos del oficinista fueron finalmente revelados, transformaron para siempre nuestra manera de entender el universo. El oficinista había nacido en Ulm, una ciudad del sur de Alemania, en 1879. Su mamá tocaba el piano y su papá se dedicaba al negocio más moderno de la época, la electricidad. Como atestigua su examen final de francés en la escuela preparatoria de la ciudad suiza de Aarau, a los 16 años ya tenía una cosa clara. Bueno, en realidad dos, que sería muy malo para los idiomas y que lo que deseaba hacer en la vida era dedicarse a la ciencia. En 1896 se matriculó en la Escuela Politécnica de Zúrich con la intención de graduarse como profesor de física y matemáticas. Para el verano de 1900 ya había conocido a quienes serían sus dos mejores amigos. Se había enamorado de una compañera que se convertiría en la madre de sus hijos y había logrado enemistarse con todos sus maestros. Obtuvo su diploma con uno de los peores promedios de su generación y fue el único egresado que no consiguió empleo como profesor. Envió decenas de cartas solicitando trabajo a universidades alemanas y suizas, todas caracterizadas por su falta de modestia. No recibió ninguna respuesta y llegó a la humilde conclusión de que el mundo académico no lo merecía. Casi 2 años después de haberse graduado, uno de sus amigos le consiguió por fin trabajo, pero no de maestro, sino de oficinista, experto técnico clase 3 en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Berna, a donde se mudó en enero de 1902. El empleo consistía en examinar las solicitudes de nuevas patentes y para completar los gastos que suponía la vida de un recién casado, puso un anuncio en el periódico de Berna ofreciendo clases particulares de física y matemáticas. Un estudiante de filosofía respondió al aviso. Pronto las clases se convirtieron en un pretexto para discutir temas de ciencia y filosofía, y junto con otro amigo matemático formaron una academia informal a la que llamaron muy formalmente la Academia Olimpia. En sus reuniones y paseos por la ciudad comentaban libros que leían en conjunto, pero lo que más les gustaba hacer era discutir sus propios trabajos, que en ese momento no eran muchos. A principios de 1905, uno de los miembros de la Academia Olimpia se mudó de Berna y el oficinista le escribió una de las cartas más famosas de la historia de la ciencia. No precisamente por su estilo refinado, sino porque es la primera referencia que tenemos de los artículos que estaba escribiendo. Was machen Sie denn, Sie eingefrorener Walfisch? Sie getrocknet... ¿Qué hay contigo, ballena congelada, pedazo de lenguado ahumado, deshidratado y enlatado? ¿Por qué no me has mandado tu tesis? ¿No sabes que soy una de las 1,5 personas en el mundo que la leería con interés? Yo, en cambio, te prometo 4 artículos míos. El primero es verdaderamente revolucionario.
Un año después, los 4 artículos del oficinista se habían convertido en 5. Todos fueron aceptados y publicados en la famosa revista Annalen der Physik. Pero para su sorpresa, ningún científico pareció interesarse por su contenido. El frío silencio que siguió a la publicación de sus artículos, escribió la hermana del oficinista años después, lo decepcionó amargamente. Todo parecía indicar que el oficinista se pasaría su vida como oficinista, lo que hubiera sido un desperdicio, cuando menos de nombre, porque si alguien tenía el nombre ideal para volverse un científico famoso, era él. El oficinista se llamaba Albert Einstein. A diferencia de muchos artículos publicados en los Annalen der Physik en esos años, y que hoy han pasado al completo olvido, los del oficinista de 25 años tenían algo que los distinguía: el desprecio, para usar sus propias palabras, a la colección de prejuicios que llamamos sentido común. Una característica que no le pasó desapercibida a uno de los pocos físicos que los leyó cuando fueron publicados, en parte porque no le quedaba más remedio. Era el editor de la revista y se llamaba Max Planck. En 1905, Max Planck era uno de los físicos más reconocidos del mundo, y para la buena fortuna de Einstein, no había recibido ninguna carta suya pidiéndole trabajo. Era catedrático de la Universidad de Berlín y había construido su carrera aplicando exitosamente a la física lo que en esa época se consideraba el sentido común. Pocas personas en la historia le han tenido tanta fe al sentido común como los físicos de principios del siglo XX. ¿Y por qué no habrían de hacerlo, si gracias a él prácticamente habían descubierto todo lo que había que descubrir? Los carruajes que caminaban sin caballos y las bombillas de cristal que producían luz sin necesidad de fuego demostraban que el misterio de la electricidad y el magnetismo estaba resuelto, y los poderosos ferrocarriles que los secretos del calor habían sido dominados por la termodinámica, la rama de la física en la que Max Planck se había especializado. Durante muchos años, sus investigaciones, financiadas en parte por la industria acerera alemana, se habían centrado en uno de los pocos fenómenos que no se entendían bien en ese momento: la manera en la que los objetos calientes emiten luz. En las fundidoras de acero es una práctica común calcular la temperatura del hierro fundido por el color de la luz que emite. Por ejemplo, cuando el hierro líquido sale de un alto horno a más de 1500 grados, emite predominantemente luz de un color amarillo intenso, pero conforme se va enfriando, la luz que emite es cada vez más roja. Para finales del siglo XIX, los físicos habían hecho experimentos muy precisos que relacionaban el patrón de luz que emite un cuerpo con su temperatura. Pero nadie había podido explicar esos resultados con las leyes de la física conocidas. Hasta que después de varios intentos, en 1901, Max Planck publicó en los Annalen der Physik una fórmula matemática que concordaba a la perfección con los datos experimentales. Su fórmula solo tenía un pequeño inconveniente: contradecía abiertamente al sentido común. Planck sabía que la luz emitida por un objeto caliente transporta energía lejos del objeto, y el truco que se le ocurrió para que su fórmula funcionara fue suponer la absurda idea de que dicha energía solo puede ser liberada en paquetitos indivisibles que llamó cuantos. Es decir, supuso que existe una cantidad mínima de energía que el objeto caliente puede perder cuando emite luz. Si es difícil imaginar la energía, mucho más difícil es imaginarla en paquetitos, y aún más para un científico como Max Planck, entrenado en la física del siglo XIX, para la cual era impensable que hubiera una cantidad mínima de energía que no se pudiera dividir más. Era algo tan extraño, tan lejano al sentido común, que el mismo Planck
tenía la certeza de que, tarde o temprano, alguien aplicaría de manera inteligente las leyes de la física conocidas hasta entonces y cambiaría sus cuantos por algo mejor. No contaba con que el 18 de marzo de 1905 recibiría como editor de los Annalen der Physik un manuscrito que sugería hacer precisamente lo contrario: aplicar de manera inteligente la idea de los cuantos de Planck y cambiar las leyes de la física conocidas hasta entonces por algo mejor. El artículo estaba firmado por un tal Albert Einstein. Einstein estaba tan orgulloso de su primer artículo que cuando le describió su contenido a Conrad Habicht, su compañero de la Academia Olimpia, en la famosa carta donde lo llamaba ballena congelada, le aseguró que era verdaderamente revolucionario. El tema era la naturaleza de la luz, lo que en principio parecía muy poco revolucionario, porque para 1905 la naturaleza de la luz se consideraba un problema prácticamente resuelto. La luz era una onda electromagnética. Después de siglos de experimentos y especulaciones, a principios de la segunda mitad del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló una teoría que explicaba exitosamente las fuerzas eléctricas y magnéticas, partiendo de la idea de que las cargas eléctricas y los imanes modifican el espacio a su alrededor, creando lo que se conoce como campos eléctricos y magnéticos. A partir de sus fórmulas, concluyó que un campo eléctrico oscilante puede generar un campo magnético y viceversa, de tal forma que las vibraciones conjuntas de estos campos se propagan libremente por el espacio. Maxwell llamó a estas vibraciones viajeras ondas electromagnéticas, y su sorpresa fue mayúscula cuando, al calcular la velocidad a la que viajan, obtuvo un resultado que coincidía a la perfección con la velocidad de la luz, que ya para entonces se había medido con bastante precisión. Concluyó entonces que la luz no es otra cosa que una onda electromagnética, que el color de la luz está asociado a su frecuencia y que estas ondas pueden venir además en una infinita gama de colores, la inmensa mayoría de los cuales nos resultan invisibles. Esta extravagante predicción fue comprobada experimentalmente 20 años después por el físico alemán Heinrich Hertz, quien fue capaz de generar y detectar los colores de luz invisible que al principio se llamaron ondas hertzianas y ahora llamamos ondas de radio. Para principios del siglo XX, Guglielmo Marconi ya usaba estas ondas de luz invisible para hacer transmisiones inalámbricas de un continente a otro. Y aunque todavía no lo entendían así, los médicos del mundo aprovechaban otras ondas de luz invisible que había descubierto el físico Wilhelm Röntgen en 1895, los rayos X. Así que en ese momento dudar que la luz fuera una onda era casi como dudar del progreso y la civilización. Pero eso fue precisamente lo que se atrevió a hacer el experto técnico clase 3 de la Oficina de Patentes de Berna en su primer artículo de 1905, que lleva el rimbombante título de Un punto de vista heurístico sobre la transmisión y producción de la luz. La idea revolucionaria que Einstein tenía entre manos se basaba en aplicar a la luz las mismas técnicas que en esas épocas habían resultado exitosas para explicar las propiedades de los gases, los cuales hacían posible que los trenes se movieran, los barcos navegaran y los cepelines volaran. Según se había encontrado, la mejor manera de entender el comportamiento de los gases era considerar que están formados por un número muy grande de moléculas en movimiento.
Como en la práctica es imposible calcular la posición y velocidad de millones de moléculas, el propio Maxwell y posteriormente el físico austriaco Ludwig Boltzmann desarrollaron métodos para estudiar grupos muy grandes de objetos en movimiento utilizando técnicas de probabilidad. Con estos métodos se logró entender, por ejemplo, que la temperatura de un gas es en realidad una consecuencia de la velocidad promedio de las moléculas que lo forman. Einstein se interesó por estas teorías desde sus años universitarios, pero fue hasta 1905, después de haber leído los trabajos de Planck sobre los cuantos de energía, cuando se le ocurrió una sencilla pero fascinante idea. Si suponer que los gases están hechos de moléculas había permitido explicar muchas de sus características físicas, ¿por qué no pensar que la luz también pudiera estar hecha de partículas? El resultado fue sorprendente. Gracias a esta idea, Einstein pudo aclarar varios fenómenos que la teoría de las ondas electromagnéticas no había podido explicar. En primer lugar, pudo por fin darle una interpretación física a la misteriosa fórmula de Planck que describía el color de los objetos calientes. La razón por la cual la energía emitida en forma de luz viene en paquetitos, como sugirió Planck, es que la propia luz está literalmente hecha de paquetitos, que Einstein llamó cuantos de luz, y hoy conocemos como fotones. Con estos cuantos de luz también pudo explicar la fluorescencia, el fenómeno que permite que algunos materiales absorban luz de un color y después la emitan de otro, que fue muy popular en los relojes despertadores y hoy es la base de las lámparas fluorescentes. Además, resolvió uno de los problemas de moda en ese momento: el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en convertir luz en electricidad y empezó a interesar a los físicos a finales del siglo XIX, cuando el científico inglés J.J. Thomson descubrió unas pequeñas partículas que él llamó corpúsculos, pero todos los demás llamaron electrones. Aunque Thomson tenía la esperanza de que sus corpúsculos no sirvieran para nada, pronto quedó claro que la corriente eléctrica que recorría los cables que empezaban a iluminar las ciudades y a mover los tranvías estaba formada precisamente por ellos. Así que los científicos se pusieron a buscar electrones por todos lados. Y en 1902, Philipp Lenard, este sonriente señor que terminó siendo el físico de cabecera de Hitler, los encontró precisamente en el efecto fotoeléctrico. Lenard observó que al arrojar luz de ciertos colores sobre una placa de metal, se desprendían electrones de su superficie. Él, al igual que todos los físicos de su época, pensaba que la luz era una onda, y esperaba que al aumentar la intensidad de la luz que incidía sobre la placa de metal, aumentaría también la velocidad de los electrones que se desprendían de ella. Pero para su sorpresa, eso no sucedía. El aumento en intensidad permitía arrancar más electrones de la placa, pero la velocidad de cada uno de ellos no cambiaba. En su artículo, Einstein mostró que con sus cuantos de luz se podía explicar de una manera elegante esta aparente contradicción. Si la luz que se proyecta sobre la placa de metal está hecha de partículas, entonces la energía de un solo cuanto de luz es absorbida por un solo electrón y determina la velocidad con la que éste escapa de la placa. Un aumento en la intensidad de la luz significa arrojar más cuantos de luz. Eso multiplica el número de electrones que escapan de la placa, pero la velocidad que adquiere cada uno de ellos no cambia. El efecto fotoeléctrico comenzó a explotarse comercialmente en los años 30, cuando los elevadores empezaron a utilizar celdas fotoeléctricas para mantener las puertas abiertas durante el ascenso y descenso de pasajeros. Pero los elevadoristas desempleados no fueron las primeras víctimas de los cuantos de luz. La primera víctima fue el sentido común.
porque aunque la revolucionaria idea de Einstein explicaba muy bien los fenómenos de emisión y transformación de la luz, sus características ópticas seguían describiéndose perfectamente, suponiendo que la luz está compuesta de ondas. Y si determinar si la luz es una onda o una partícula parecía ya bastante complicado, la cosa se puso peor cuando los físicos se dieron cuenta de que no se trataba de un problema exclusivo de la luz, sino de todo lo que nos rodea. Una conclusión que se derivó en buena medida de los resultados de los dos siguientes artículos que Einstein tenía preparados para los Annalen der Physik. Mi segundo artículo, escribió Einstein en la famosa carta a su amigo Conrad Habicht, es una determinación del verdadero tamaño de los átomos. Lo terminó el 30 de abril de 1905, pero no lo envió directamente a los Annalen der Physik, sino a la Universidad de Zúrich, para obtener el grado de doctor. Aunque se trata de un trabajo con suficientes fórmulas matemáticas para ser aceptado como tesis doctoral, puede resumirse de una manera bastante simple. Lo que intentó Einstein fue encontrar un método para refutar a los científicos más importantes de Alemania con una cuchara, una taza de café y una azucarera. Aunque los químicos del siglo XIX estaban seguros de que la materia está hecha de átomos, la idea no era tan popular entre los físicos. Científicos de gran importancia como Ernst Mach, Wilhelm Oswald y el propio Max Planck consideraban que si nadie los había visto, no había ninguna necesidad de creer en su existencia. Pero Einstein no solo creía en ellos, sino que propuso una manera de medir su tamaño observando lo que ocurre cuando nos tomamos un café. Si uno va agregando azúcar al agua de una taza de café y revuelve el contenido, la mezcla se va volviendo más espesa y cada vez cuesta más trabajo mover la cucharita. Esta característica se llama viscosidad y se puede medir. Mientras más azúcar se agrega, mayor es la viscosidad de la mezcla. Einstein imaginó que el azúcar está formada por una gran cantidad de pequeñas esferas sólidas y encontró una fórmula para calcular su tamaño en función de la viscosidad de una mezcla de agua y azúcar. La dimensión de las esferas sería un buen estimador del tamaño de las moléculas que forman el azúcar, y por lo tanto, una manera de medir el tamaño de los átomos que forman estas moléculas. Con los datos experimentales con los que contaba, calculó que las moléculas de azúcar debían medir alrededor de 10 millonésimas de milímetro. Eso, por supuesto, si las moléculas y los átomos verdaderamente existían, algo que Einstein no tardó mucho tiempo en comprobar, porque apenas 11 días después de concluir su segundo trabajo, envió el tercero a los Annalen der Physik, con el conciso título sobre el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en líquidos en reposo requerido por la teoría cinética molecular del calor. En él analizó matemáticamente estos extraños movimientos que descubrió a principios del siglo XIX un botánico escocés de apellido Brown. Robert Brown observó que cuando colocaba pequeñísimos granos de polen en la superficie del agua, nunca se quedaban quietos. Nadie sabía qué causaba esta vibración que no parecía tener su origen en los granos mismos, sino en alguna propiedad del agua. Utilizando los resultados de su artículo anterior, Einstein propuso una solución al misterio del movimiento browniano. Mostró que la vibración errática de los granos de polen es el resultado del choque continuo de miles de objetos mucho más pequeños que no serían otra cosa que las moléculas que forman el agua, es decir, combinaciones de átomos de hidrógeno y oxígeno. Por primera vez, alguien demostraba que un fenómeno de la naturaleza ofrecía la oportunidad de observar a los átomos en plena acción.
En solo un par de meses, el desconocido oficinista de Berna había confirmado la existencia de los átomos y propuesto la posibilidad de que la luz estuviera hecha de partículas. Pero lo que Einstein no se imaginaba es que la combinación de estos dos descubrimientos desencadenaría una revolución que transformaría radicalmente nuestra imagen del universo, con consecuencias que él mismo combatiría toda su vida. Todos estamos familiarizados con el modelo del átomo como un pequeño sistema solar propuesto por el físico neozelandés Ernest Rutherford en 1910, con un núcleo al centro y electrones orbitando libremente a su alrededor. El único inconveniente de un átomo así es que no podría existir en la naturaleza. Según la teoría electromagnética de Maxwell, los electrones en órbita emitirían ondas electromagnéticas perdiendo energía y cayendo en espiral hacia el núcleo. En menos de una millonésima de segundo, el átomo desaparecería. En 1913, Niels Bohr, exportero del equipo de fútbol de primera división danés Akademisk Boldklub, que además era físico y trabajaba en ese entonces en el laboratorio de Rutherford, sugirió que dentro del átomo los electrones no se colapsarían si estuvieran obligados a girar en ciertas órbitas fijas. Aunque Bohr no podía explicar qué mecanismo impedía que los electrones giraran libremente alrededor del núcleo, su idea no pasó desapercibida porque resolvía un antiguo misterio de la materia. Desde el siglo XIX se sabía que si se separaba con un prisma la luz que emiten los diferentes elementos químicos, se obtenía un patrón de colores muy diferente para cada uno de ellos, algo que resultaba completamente incomprensible, pero que sirvió, por ejemplo, para descubrir que el Sol está hecho principalmente de hidrógeno y helio. Bohr descubrió que el origen de este extraño fenómeno está precisamente en los cuantos de luz de Einstein. Según su modelo, cada electrón posee cierta cantidad de energía que le permite permanecer en una órbita fija, pero si decide trasladarse a una órbita de diferente energía, debe absorber o deshacerse de un cuanto de luz, con energía correspondiente a la diferencia de energías entre las dos órbitas. Las órbitas fijas de cada elemento son diferentes, y como de acuerdo con el artículo de Einstein, el color de un cuanto de luz depende de su energía, los patrones de colores que emiten los átomos de los diferentes elementos químicos son el resultado de los innumerables saltos cuánticos que practican los electrones en su interior. Algunos años después, un duque francés, Louis de Broglie, inspirado en la música de cámara y en los artículos de Einstein, demostró matemáticamente que las órbitas fijas del modelo de Bohr aparecerían de manera natural si los electrones dentro del átomo no se comportaran como partículas girando, sino como ondas vibrando. Las órbitas permitidas para cada elemento serían algo así como las posibles notas que puede emitir un instrumento musical. De Broglie concluyó además que cualquier partícula u objeto en movimiento es de alguna manera una onda, algo que se comprobó experimentalmente en 1927 cuando el físico George Thomson, el hijo de J.J. Thomson, que en 1897 había descubierto que los electrones eran partículas, demostró que los electrones también son ondas. Cuando Einstein afirmó en su artículo de 1905 que la luz se comporta a veces como una onda y a veces como una partícula, fue el primero en darse cuenta que la física estaba obligada a encontrar una manera de conciliar estos dos conceptos aparentemente contradictorios. Pensemos en uno de los ejemplos más comunes de ondas que conocemos, las olas, y de partículas, los granos de arena. La diferencia principal entre ambas es que un grano de arena se encuentra siempre ocupando un solo lugar en el espacio, mientras que una ola es capaz de esparcirse por una región muy amplia. Así que para nosotros, partículas y ondas son cosas tan diferentes como el mar y la tierra. Para apreciar las implicaciones de este trastorno bipolar del mundo microscópico, imaginemos qué pasaría si disparáramos pequeños objetos contra una placa sólida con un par de rendijas muy cercanas en su centro.
Aproximadamente la mitad de los proyectiles cruzarían por la rendija derecha y la otra mitad por la rendija izquierda, formando en la pared opuesta un patrón con dos bandas muy definidas, separadas entre sí. Y si en lugar de disparar pequeños objetos, hiciéramos pasar por las dos rendijas una onda, se dividiría en dos y las nuevas ondas se superpondrían entre sí. Si dibujáramos su intensidad al llegar a la pared opuesta, obtendríamos un patrón con varias bandas, conocido como patrón de interferencia, muy diferente al patrón que formarían los objetos pequeños. Ahora veamos lo que pasa si hacemos el mismo experimento a nivel microscópico. Estas son las imágenes reales que obtuvo en 1989 el físico Akira Tonomura, lanzando electrones uno por uno a través de una doble rendija y registrando su posición final en una pantalla de televisión. Lo primero que llama la atención es que cada electrón cae en un sitio distinto, aparentemente al azar, lo cual es bastante raro, porque en principio todos ellos son disparados de la misma manera y se esperaría que llegaran aproximadamente al mismo lugar. Pero luego sucede algo todavía más extraño. Conforme se siguen acumulando más y más impactos de electrones, empieza a aparecer en la pantalla un patrón que es marcadamente distinto al que se formaría si los electrones fueran partículas. Pero en cambio es igual al que se produce a nivel macroscópico cuando observamos ondas. ¿Cómo sabe cada electrón por separado que en conjunto tiene que formar un patrón de interferencia? Las ondas producen ese patrón porque una misma onda puede atravesar ambas rendijas al mismo tiempo. Quiere decir esto que, de alguna misteriosa manera, cada electrón es capaz de estar en más de un sitio a la vez y que su comportamiento es finalmente producto del azar. Bohr y la mayoría de los físicos que a partir de la idea revolucionaria de Einstein construyeron la mecánica cuántica, la teoría que utilizamos para estudiar el mundo microscópico, respondieron esa pregunta de manera afirmativa. Para ellos, el universo tiene propiedades tan extrañas que ni siquiera tenemos palabras en nuestro lenguaje cotidiano para describirlas, y está gobernado en última instancia por el azar. Pero Einstein, a pesar de que la evidencia experimental fue cada vez más contundente, se rehusó a considerar esa posibilidad durante toda su vida, al grado de que en 1951 le confesó en una carta a Michele Besso, uno de sus amigos de los días de Berna, que después de 50 años de meditar sobre el problema, había llegado a la conclusión de que en realidad no tenía la menor idea de lo que eran realmente los cuantos de luz que había propuesto en 1905. En mayo de 1905, según la carta que Einstein le escribió a su amigo Habicht, su cuarto artículo era apenas un borrador, pero para el 30 de junio ya estaba en el escritorio del editor de los Annalen der Physik, Max Planck. El título, incluso para un físico, no sonaba muy apasionante: sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Sin embargo, hoy se considera uno de los trabajos científicos más importantes de la historia, porque en él Einstein expuso por primera vez lo que en unos años se conocería como la teoría de la relatividad. Todo mundo ha escuchado que la teoría de la relatividad se le ocurrió a Albert Einstein, pero lo que pocos saben es que no fue la obra de este viejito simpático, enemigo declarado de los peines y de los convencionalismos, sino del joven de 25 años que se presentaba todos los días a trabajar con saco y corbata a la oficina de patentes de Berna. La razón de este malentendido es que cuando la teoría de la relatividad se hizo mundialmente famosa como uno de los símbolos de moda de la nueva sociedad que surgía de la Primera Guerra Mundial, Einstein era ya un respetado profesor de la Universidad de Berlín y llevaba más de 10 años de no ser oficinista.
En esas épocas, muchos escritores, filósofos y artistas supusieron que lo que Einstein había hecho era demostrar científicamente que todo es relativo, y usaron la palabrita para explicar los nuevos estilos artísticos, las nuevas filosofías y hasta las nuevas actitudes de las personas hacia otras culturas. Pero la teoría de la relatividad no tiene nada que ver con esta idea popular. Su ámbito no es la sociedad, sino la naturaleza. Y aunque no sirve precisamente para explicar el jazz o el cubismo, sí transformó por completo nuestra concepción del universo. El nombre de la teoría no fue ni siquiera idea de Einstein, sino de Max Planck, que empezó a llamarla así en 1906 por la importancia que le confiere a un viejo principio descubierto por Galileo alrededor de 1630, que se llama precisamente el principio de relatividad. Para explicarlo, Galileo propuso que imagináramos un barco moviéndose con velocidad constante en un mar en calma. Estando en un camarote en su interior, sin poder ver hacia afuera, no podríamos saber si el barco está en movimiento o en reposo. De manera equivalente, somos incapaces de sentir que la Tierra está girando sobre sí misma y alrededor del Sol. La razón en ambos casos es la misma. En la naturaleza, la velocidad no es algo absoluto. La velocidad es relativa y depende siempre de quién la mida. Galileo enfatizó que la velocidad no es una propiedad de un objeto por sí solo, sino una expresión del cambio de su posición en relación a los objetos que lo rodean. Es decir, que no existe experimento alguno que nos permita saber si nos estamos moviendo en verdad o no. Por ejemplo, cuando vamos en un vehículo, es igualmente válido pensar que el vehículo se está moviendo a velocidad constante y la ciudad no se mueve, o que es la ciudad la que se mueve y el vehículo está quieto. Todo lo que se movía en la naturaleza parecía cumplir con el principio de relatividad, hasta que a finales del siglo XIX, la teoría electromagnética de Maxwell y una serie de experimentos mostraron que había algo que parecía rehusarse a hacerlo: la luz. A diferencia de las demás velocidades que se miden en la naturaleza, la velocidad de la luz sí parecía ser una propiedad intrínseca de ella misma, porque resulta ser siempre de 300.000 kilómetros por segundo, independientemente del estado de movimiento entre el objeto que la emite y el observador que la detecta. La luz proveniente del espacio exterior, por ejemplo, nos llega siempre con esta misma velocidad, aunque las galaxias y las estrellas se están alejando o acercando a nosotros a grandes velocidades. Einstein contó en alguna ocasión que se pasó un año completo tratando de descubrir el significado de que la velocidad de la luz fuera absoluta y que al mismo tiempo el principio de relatividad de Galileo se cumpliera para todo lo demás. Hasta que un día, discutiendo con su amigo Michele Besso por las calles de Berna, descubrió que lo único que necesitaba era armarse de valor y atentar contra uno de los conceptos más arraigados de nuestro sentido común. Propuso que el tiempo no se puede definir como algo absoluto. El tiempo es relativo. Imaginemos que prendiéramos una vela justo a la mitad del camarote del barco de Galileo. La luz viajaría a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tanto al muro de la derecha como al de la izquierda, y estando en el interior del camarote, observaríamos que la luz llegaría a las dos paredes al mismo tiempo. Pero si observáramos este suceso desde tierra firme, aunque la luz viaja con la misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo hacia ambas paredes, la pared de la izquierda se mueve hacia ella y la de la derecha se aleja, por lo que la primera empezaría a ser alumbrada antes que la segunda. ¿Qué pasa realmente? ¿Las dos paredes se iluminan simultáneamente? ¿O primero se ilumina una y luego la otra? La respuesta es que las dos observaciones son igualmente válidas. El orden en que ocurren dos acontecimientos en el universo no es algo absoluto, es relativo a quien lo observa, y por lo tanto, lo que entendemos por tiempo también lo es.
como la velocidad de la luz es extremadamente grande comparada con las velocidades que experimentamos en la Tierra, ya que de hecho uno de los resultados de la teoría es que nada puede viajar más rápido que la luz, los efectos de la relatividad son prácticamente imperceptibles en nuestra vida cotidiana. Pero la relatividad del tiempo se verifica a diario en los modernos laboratorios de física de partículas. Estos lugares cuentan con aceleradores en donde se hacen chocar partículas a velocidades muy altas. Como resultado de esos choques, se crean otras partículas que con frecuencia tienen vidas muy cortas, de pequeñísimas fracciones de nanosegundo. Sin embargo, como su velocidad es casi la velocidad de la luz, desde nuestro punto de vista, su vida se alarga lo suficiente para que puedan ser registrados por los detectores alrededor del punto de impacto. El tiempo corre de manera diferente según la velocidad relativa de quienes lo midan. Estamos acostumbrados a pensar que existe un ahora para todo el mundo, como si el presente fuera el mismo en cualquier lugar y un solo reloj pudiera marcar la hora de todo el universo. Pero lo que Einstein descubrió es que cada quien tiene un tiempo propio que transcurre de manera diferente al tiempo de los demás. Y como no existe un tiempo único en el universo, el presente, el pasado y el futuro son hasta cierto punto relativos. Este es, por cierto, uno de los pocos resultados de la teoría de la relatividad que el propio Einstein trasladó de la esfera científica a la esfera humana, cuando casi al final de su vida se enteró de la muerte de su querido amigo Michele Besso. Él se ha ido de este extraño mundo un poco antes que yo, le escribió a su viuda. Pero eso no significa nada, porque para nosotros los físicos, la distinción entre el presente, el pasado y el futuro es solo una ilusión. En septiembre de 1905, Einstein le escribió de nuevo a su amigo Habicht, invitándolo a regresar a Berna y convertirse como él en un esclavo de la oficina de patentes. El trabajo es de 8 horas, le escribió, pero ten en cuenta que el día tiene 8 horas más para pasear. Y también están los domingos. Al final de la carta, Einstein aprovechó para comentarle que se le había ocurrido algo tan extraño y seductor que seguramente Dios se estaba riendo del asunto y lo estaba llevando por un camino equivocado. El 27 de septiembre, un seguramente sorprendido Max Planck recibió un nuevo artículo de apenas 3 hojas del desconocido oficinista de Berna. Su título era ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético? Einstein comienza explicándonos que los resultados de su reciente investigación lo habían llevado a una muy interesante conclusión, y después de unas cuantas ecuaciones más o menos sencillas, concluye con esta fórmula. Misma fórmula que hoy en día aparece reescrita así en los libros de texto de física avanzada, pero que todos la conocemos así. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la fórmula más famosa de la física. La interesante conclusión de Einstein es que todos los objetos, por el simple hecho de existir, tienen una energía almacenada en su masa, aun cuando se encuentran en reposo. Se trata de una afirmación enormemente innovadora con respecto a la física tradicional que nos siguen enseñando en la escuela, en donde se distingue tajantemente entre los conceptos de masa y energía, y solamente se les asigna energía a los objetos aislados cuando se mueven. Pero lo que Einstein descubrió es que el espacio y el tiempo,
que nos parecen cosas radicalmente distintas en nuestra experiencia cotidiana, están en realidad estrechamente emparentados. Es posible combinar al tiempo con las 3 dimensiones conocidas del espacio, interpretándolo como la 4ª dimensión de una nueva representación de la realidad. Al considerar al tiempo como una dimensión más, tiene sentido hablar de movimientos en el tiempo tanto como en el espacio. Aunque parezca extraño, aun cuando un objeto se encuentra en reposo en relación con todo lo que le rodea, se está moviendo hacia el futuro, a la precisa velocidad de 1 segundo por segundo. Así como adquirimos energía al movernos en el espacio, la nueva energía en reposo que descubrió Einstein se debe al irrenunciable movimiento de todos los objetos hacia el futuro. Al final de su artículo, Einstein especuló que la masa de cualquier objeto podría transformarse en energía. Lamentablemente, una de las pruebas experimentales más contundentes de que estaba en lo correcto lo constituye el enorme poder destructivo de las bombas atómicas. La gran cantidad de energía liberada es el resultado de la transformación de una pequeñísima parte de la masa del material que produce la explosión. La figura de Einstein y su ecuación suelen asociarse con la bomba atómica, pero aunque fue él quien en una famosa carta informó al presidente Roosevelt sobre la posibilidad de producir el arma, no tuvo nada que ver con su diseño y construcción. En poco menos de 1 año, y sin más ayuda que las largas conversaciones por las calles de Berna con sus amigos, las sugerencias de su esposa, Mileva Maric, y la lectura de un puñado de libros de física, Albert Einstein había publicado 5 artículos sobre los que se construiría la física del siglo XX. Tiempo después convertiría su teoría de la relatividad en una teoría de la gravitación, ofreciéndole por fin a la ciencia la posibilidad de entender al universo en su conjunto. Gracias a Max Planck, obtendría su tan anhelado trabajo de profesor de física en la Universidad de Berlín, ganaría el premio Nobel y llegaría a ser más famoso que Charlie Chaplin. Pero a principios de 1906, Albert Einstein solo obtuvo un beneficio directo como consecuencia de la publicación de sus 5 trabajos. El experto técnico de la Oficina Federal de Propiedad Intelectual de Berna, clase 3, se convirtió en un flamante experto técnico de la Oficina Federal de Propiedad Intelectual de Berna, clase 2.